6 y 7, recordemos que en la última parte de la clase 5 les dejé un pequeño escrito de una noticia que daba cuenta respecto de una nanoesfera atrapada en una trampa láser, con rayo láser, donde se ha observado que bajo ciertas condiciones es factible que el flujo de calor se dé en forma inversa. Es decir, del cuerpo más frío fluya calor hacia el cuerpo más caliente. Entonces, los autores de la investigación, esperen un poquito que voy a habilitar la sala de espera. Un segundito. Les decía, los autores de la investigación, por cierto, una investigación muy reciente, la noticia data del 2014, plantean la necesidad en el ambiente de la física teórica de reescribir las leyes de la termodinámica, no porque éstas no sean válidas como las conocemos, sino porque habrá que reescribirlas en términos de algunos aspectos que a nivel de nanopartículas todavía no se conocen. Pero la posibilidad de un proceso que tenga un sentido diferente al que nosotros conocemos a nivel de nanopartículas, esta experiencia de laboratorio lo demuestra claramente. Y les envié en el grupo de WhatsApp un escrito que en ese sentido realicé, que es de alguna manera interesante o plantea por lo menos un desafío si lo podemos mencionar en el campo filosófico. Bueno, clase número 6 y 7. Vamos a ver ahora las máquinas frigoríficas, que justamente justifican este flujo de energía que estamos hablando, de la fuente más fría hacia la fuente más caliente o de mayor temperatura, es decir, en sentido inverso a lo que observamos en forma natural. Ahora, el concepto es el siguiente. La idea macro que está detrás de todo esto que acabo de decir es el siguiente. Si nosotros queremos un flujo de calor desde la fuente que está más fría a menor temperatura hacia la fuente que está a mayor temperatura o fuente caliente, eso no se puede realizar en forma espontánea. No lo hemos observado en la naturaleza, salvo esta experiencia de laboratorio que les estoy comentando, pero a nivel de nanopartículas. Estoy hablando ahora en términos macro. No lo observamos en la naturaleza. Entonces, en la naturaleza hablamos de procesos reversibles e irreversibles. Decimos que el flujo de calor es de la fuente más caliente hacia la fuente más fría. Ese es un proceso irreversible. No observamos que nuestro planeta emita una cierta cantidad de calor y la regrese al Sol. Nuestro planeta está más frío como cuerpo que la temperatura media del Sol, lógicamente. Y no observamos flujos de calor de la Tierra hacia el Sol en forma espontánea. Por lo tanto, el flujo de calor del Sol a la Tierra es un proceso natural irreversible. Me detengo acá. ¿Puede ser que alguien me habló hace un momento? ¿Hubo alguna pregunta, chicos? Bueno, seguimos. Ahora, el proceso inverso, emitir calor de la fuente fría hacia la fuente caliente, por ejemplo, sacar calor de la Tierra y enviarlo de regreso al Sol, exige la realización de trabajo. En forma espontánea no se puede efectuar. Un refrigerador, la heladera de nuestras casas, un freezer, no puede en forma espontánea extraer calor de los alimentos y ese calor que extrae en el proceso de trabajo, enviarlo a la atmósfera, que es una fuente caliente. ¿Por qué? Porque la temperatura ambiente que rodea la heladera, supongamos 25 grados, es una temperatura superior al recinto interno de la heladera que está, por ejemplo, a 3 grados sobre cero. ¿Qué hace la heladera? Extrae calor de la fuente caliente, los alimentos,
los enfría, los refrigera, y ese calor que extrae para refrigerar lo elimina a una fuente caliente, que es el medio ambiente. Entonces, el medio ambiente está a 25 grados y los alimentos quedan, por el proceso de refrigeración, a 3 grados sobre cero. Ahora, para mantener esta temperatura de 3 grados sobre cero, necesito continuamente estar sacando calor de la fuente fría, 3 grados sobre cero, y ese calor expulsarlo, bombearlo a la fuente caliente, medio ambiente a 25 grados. Todo este proceso que estoy mencionando no se puede realizar en forma espontánea. Cuando digo realizar en forma espontánea, significa que no se observa un proceso natural en ese sentido. Sí lo vemos que es factible la realización del proceso, pero requiere entregarle energía. Esa energía es energía eléctrica que hace funcionar un motor eléctrico, obviamente, y el motor eléctrico impulsa un mecanismo que se denomina compresor. Ese compresor realiza un trabajo de flujo de un gas que circula por un serpentín, es la parte negra que parece una parrilla y está detrás de la heladera, circula por ese serpentín y en el proceso de expansión de ese gas, como todo proceso de expansión implica una disminución de temperatura, en ese proceso de expansión del gas es donde genera el flujo de calor. Si ustedes se fijan, en realidad no lo hagan porque puede haber tensión, pero en condiciones normales no tendría que ser así, pero si acercan la mano detrás de la heladera, en la parte negra, esa parrilla que existe sin tocarla, para protegerse de un choque eléctrico, repito, si acercan la mano sin necesidad de tocarla, a la parrilla van a observar que está tibia, caliente. Y esto es independiente de la temperatura ambiente que exista. Puede ser un día de calor, de mucho calor, y sin embargo el serpentín estará caliente. Porque eso es lo que hace la heladera, bombear calor. Pero para realizar este proceso es necesario entregar energía al sistema, energía eléctrica, para que el compresor pueda realizar trabajo. O sea, el trabajo W que realiza el compresor tiene un costo, que es la energía eléctrica para mover el motor que lo impulsa. Entonces, si vamos a la representación gráfica de una máquina térmica, con la cual empezamos la clase 5, fíjense que el flujo de calor en forma natural o espontáneo era exactamente inverso al que vemos en esta figura. Nosotros el calor que usé fluía desde la fuente caliente a la fría. Ahora estamos haciendo el proceso, como expliqué recién, a la inversa. Mandamos calor de la fuente fría hacia la fuente caliente. Pero este calor QF fluye hacia la fuente caliente, no gratuitamente, es necesario entregarle trabajo para que ese proceso acontezca. Este trabajo que nosotros entregamos a la máquina térmica, que en este caso no se llamaría tal, sino se llamaría máquina frigorífica, de allí el título de este apartado que estamos estudiando, este trabajo ingresa en forma de energía eléctrica consumida. Es decir, nosotros tenemos que pagarle a EPEC la energía eléctrica que necesitamos para generar con el motor eléctrico el trabajo W, trabajo mecánico W, que impulsa el compresor de la heladera o del freezer que realizará este proceso. Proceso contrario a la realidad termodinámica, donde el flujo de calor, como dije, es a la inversa. Entonces, en este tipo de máquinas frigoríficas, porque el flujo de calor es a la inversa, nosotros vamos a definir una eficiencia, un rendimiento, que se denomina eficiencia de la máquina frigorífica o COP, coeficiente de performance de la máquina frigorífica. Y este coeficiente de performance relaciona
el calor QF que nosotros estamos haciendo fluir de la fuente fría, es decir, cuánto calor le estoy sacando a la comida que coloco dentro de la heladera para refrigerarla, respecto del nivel de energía en forma de trabajo que pongo en juego para lograr este objetivo. Una vez más, el coeficiente de performance relaciona lo que estoy obteniendo, el flujo de calor que estoy sacando de la fuente fría, de la comida que voy a refrigerar, respecto de lo que tengo que gastar para lograr ese proceso. Este coeficiente de performance, COP, es un valor que está comprendido entre 5 y 6 para los refrigeradores normales y puede ser tan alto como 10. Ahora, si tomamos en cuenta el calor QF es el calor que nosotros queremos hacer fluir en sentido contrario al flujo natural termodinámico. Y W es la diferencia de calores entre QC y QF, calores entre la fuente caliente y la fuente fría. Fíjense el dibujo. Si a QC toda esta cantidad le saco QF, lo que obtengo es W, el trabajo del denominador. QC menos QF. Dicho en otros términos, el trabajo W adicionado a QF nos integra el calor QC que transferimos a la fuente caliente. Entonces, en términos matemáticos podemos colocar la relación de temperaturas de la fuente fría y la fuente caliente. Por eso W es QC menos QF. El coeficiente de performance será tanto más elevado cuando más cercanas sean las temperaturas TC y TF. La temperatura TC y la temperatura TF pueden estar tan cercas de modo que el coeficiente de performance sea lo más alto posible. Pero tiene un límite estas cercanías de temperatura. Y el límite está dado en que la realidad práctica, la factibilidad práctica de construir el refrigerador nos puede llevar a un coeficiente de performance cercano a 10. ¿Ven? El coeficiente de performance no supera 10. Ahora, en forma teórica, si yo acerco TC y TF tanto como quiera, este denominador tiende a cero y el coeficiente de performance tiende a infinito. La idea que tenemos que rescatar de lo que estoy diciendo es que tenemos que trabajar con temperaturas TC y TF lo más cercanas una de la otra dentro de la realidad práctica de construir una máquina frigorífica bajo esas condiciones. Ahora, sí. Ahí cuando dice que la temperatura de los depósitos tiende a cero, el coeficiente tiende a infinito, ¿no? Ah, listo, gracias. Quedó mal dibujado allí. Eso es infinito. Tiende a infinito. Ahora, en la práctica, como dice este párrafo, la baja temperatura del serpentín y la alta temperatura del compresor. O sea, la temperatura TC, regla mnemotécnica, es la temperatura del compresor. Y la fuente fría sería la temperatura del serpentín, que es la parrilla esa que está detrás de la heladera, que yo le digo a ustedes, acercan la mano. Si son muy cercanas, esto hace que el coeficiente de performance aumente mucho, pero igual siguen teniendo diferencia y no supera el valor de 10. Entonces, este párrafo, bueno, expresa lo que ya hemos dicho, la máquina toma calor del ambiente, el ambiente es donde está el alimento que vamos a refrigerar. Sí. ¿Podrían repetir qué sería TF? Porque TC es la temperatura del compresor y TF. La del serpentín. El serpentín es la parrilla, por ejemplo, en la heladera que tenés en tu casa, el serpentín es la parrilla esa negra que está en la parte posterior de la heladera y que se extiende a lo largo de prácticamente toda su altura. Eso es el serpentín. Y el compresor en la heladera de tu casa está colocada en la parte inferior de la heladera. La heladera tiene una especie de garrafa de gas
no tiene que tener pérdidas porque si no, no refrigera. Y allí está el recipiente que contiene este gas que va a trabajar en el serpentín. Un motor eléctrico que va a hacer mover un compresor. El compresor es el elemento que media, que existe entre el depósito de gas y el motor eléctrico. El compresor es justamente el sistema que produce la circulación del gas por el serpentín. El gas va y viene en un proceso termodinámico donde se producen expansiones de ese gas. Las expansiones de ese gas generan justamente una disminución de temperatura que es la que produce realmente el proceso de refrigeración. Pero cuando el gas, digamos, en su trabajo termodinámico extrae calor del ambiente, que es la zona de refrigeración, es necesario ese calor liberarlo a la fuente caliente, en este caso la atmósfera. Y esa liberación se realiza por medio del serpentín. Allí es en donde está la transferencia de calor. Ahora, una máquina frigorífica puede utilizarse también como bomba de calor. Este es el caso, por ejemplo, de los sistemas de refrigeración en la Antártida. ¿Cómo podemos nosotros, perdón, me expresé mal, sistema de refrigeración no, sistema de calefacción en la Antártida? ¿Cómo podemos calefaccionar un ambiente en una zona donde existe tanto frío? Lo podemos hacer con una máquina frigorífica, que en este caso se denomina bomba de calor. ¿Qué hace la máquina frigorífica o bomba de calor? Aunque parezca mentira, extrae calor del medio ambiente, de la fuente fría, la atmósfera en la Antártida, y ese calor lo libera al ambiente caliente o fuente caliente, que es el interior del recinto que estamos calefaccionando. No pierdan de vista que el flujo natural de calor es desde el recinto, que está a mayor temperatura, hacia el al de menor temperatura. Y aquí lo estamos haciendo en forma inversa. Para lograr el objetivo es necesario entregar trabajo, gastar energía, realizar trabajo. Entonces, si la temperatura exterior, acá pongo un ejemplo, es de 4 grados bajo cero, el coeficiente de performance está alrededor de 4. Esto significa que nosotros podemos entregar un calor que sea 4 veces la energía gastada y transformar ese calor como un paquete de energía destinado a la calefacción. Ahora, si las temperaturas son más bajas, por debajo de los 10 grados bajo ceros, entonces el coeficiente de performance puede caer por debajo de la unidad. ¿Qué significa? Tenemos una bomba de calor que en realidad hay que aportarle mucha energía y poco calor es el que libera. Bueno, las condiciones de trabajo y de funcionamiento son realmente extremas, pero es la única forma de poder generar la calefacción en un ambiente tan hostil. Llegamos así al teorema de Carnot. El teorema de Carnot básicamente implica dos definiciones conceptuales. Y es una consecuencia de la segunda ley de termodinámica. Nosotros habíamos visto una expresión de la segunda ley de termodinámica, la de Kelvin-Planck, que nos decía que una máquina térmica no podía convertir en trabajo el 100% del calor QC involucrado en un proceso térmico o en un proceso de flujo. Cuando digo flujo me refiero a flujo de energía. Calor, flujo de energía en tránsito, no lo puede convertir el 100% en trabajo mecánico. Hay una parte que lamentablemente se pierde en forma no recuperable, en forma irreversible. Bien,
Entonces, como consecuencia de lo que habíamos visto en la clase número 5, fíjense el apartado A, dice, ninguna máquina puede tener más eficiencia que la máquina de Carnot, que opera entre las mismas dos temperaturas. Entonces, la máquina de Carnot, que opera bajo el ciclo de Carnot, hace que esta máquina tenga la mayor eficiencia o el mayor rendimiento posible. Por eso al ciclo de Carnot se lo denomina ciclo límite. Y todas las máquinas reversibles que funcionan entre las mismas dos temperaturas tienen igual eficiencia. Esto era consecuencia de expresar el rendimiento de una máquina térmica en términos de las temperaturas de la fuente caliente y la fuente fría exclusivamente, sin más. Entonces, no importa qué tipo de máquina térmica tengamos, el rendimiento dependerá de la diferencia TC y TF. Voy a dejar para ustedes que puedan ver de qué manera se hace la demostración del teorema de Carnot. Se toma una máquina de Carnot, como la que ya hemos visto en la clase número 5, con todas las consideraciones que ya hicimos, y una máquina hipotética donde proponemos que esta máquina tiene un rendimiento o eficiencia superior a la máquina de Carnot. Es decir, tomamos una hipótesis de partida donde decimos existe una máquina que invalide estas dos consecuencias o corolarios del teorema del Carnot. Una máquina que tiene una eficiencia superior a la máquina de Carnot y que por lo tanto da un rendimiento que está por encima de lo que se calcula con la diferencia de temperaturas TC y TF. Se acoplan las dos máquinas a través de la fuente fría y caliente. ¿Ven? Se acoplan, fíjense. Se unen la fuente fría y la fuente caliente, se acoplan las dos máquinas y se permite el flujo de calor entre las dos máquinas. Van a llegar a una contradicción, que es lo que pretendo que ustedes vean en la explicación que desarrollé allí, sin darles más detalles para que parece difícil, pero en realidad hay que prestar mucha atención cómo es la demostración, a fin de llegar a una contradicción. La contradicción nos indica que la hipótesis de partida, es decir, suponer una máquina que tenga una eficiencia superior a la eficiencia o rendimiento de Carnot, es imposible. Esta suposición, esta hipótesis de partida, nos conduce a un proceso contradictorio y es lo que demostramos. Bueno, entonces tenemos ahora un enunciado alternativo de la segunda ley de termodinámica, porque la primera ley de termodinámica, el principio de conservación de la energía, donde poníamos delta U, variación de energía interna, igual a paréntesis Q, cerramos paréntesis menos paréntesis, W, cerramos paréntesis, Q menos W, el primer principio establece justamente la posibilidad de conservación de la energía, pero no dice nada respecto de cómo fluye la energía. Y algo vislumbrábamos con el enunciado de Kelvin-Planck en cuanto a que los procesos térmicos en las máquinas térmicas exigían un flujo de calor como el que ya hemos mencionado. Y un proceso inverso implica la adición de calor. Entonces, en un proceso natural que no viole la primera ley de termodinámica, nada nos dice esta ley de cómo debe fluir ese calor. Y este flujo de calor, en forma espontánea o natural, que es como lo observamos, queda perfectamente determinado por la segunda ley de termodinámica. Esa segunda ley de termodinámica, entonces, viene a acoplarse, a sumarse, a completar el principio de conservación de la energía presente en el primer principio, dándonos una orientación respecto del sentido de los procesos. Es decir, el flujo de energía, ¿cómo se realizará?
más allá que se realice en forma conservativa, cómo se debe realizar. Entonces encontramos un enunciado alternativo de la segunda ley. Yo les decía en la clase 5 que hay varias formas de enunciar la segunda ley de termodinámica. Por ejemplo, una forma alternativa a la de Kelvin-Planck sería decir que una máquina térmica no puede tener una eficiencia superior a la eficiencia de la máquina térmica ideal de Carnot. Esa sería una forma. Y por ende tampoco puede tener un rendimiento del 100%. Ahora, el enunciado de Clausius nos dice que la energía, y allí establece el sentido de circulación de esta, no fluye en forma espontánea. Esto es importante, en forma espontánea, porque la máquina frigorífica sí viola esto. No fluye en forma espontánea desde un depósito frío hacia un depósito caliente. Para que la energía fluya de esta manera, es decir, del depósito caliente al frío, a la inversa, debe realizarse trabajo. Por eso la palabra espontánea. En forma natural, en forma espontánea, de una manera sin que haya intervención del hombre en la naturaleza, el flujo de calor nunca se da del depósito frío al depósito caliente. Si el hombre interviene en la naturaleza, aportando trabajo, sí puede realizar el flujo a la inversa, pero el aporte de trabajo implica un consumo de energía. Bueno, este ejemplo es muy teórico, pero les va a permitir a ustedes tomar en cuenta lo que decimos respecto de los rendimientos. Aquí el rendimiento calculado es el del proceso en sí, en función de los calores puestos en juego. Cuando digo calores puestos en juego me refiero a las energías en tránsito en un proceso de fusión y solidificación como el propuesto en el ejemplo. Ahora, estos procesos están asociados a temperaturas propiamente dichas. Temperaturas tanto de la fuente caliente como de la fuente fría. Y estas dos temperaturas, TF y TC, nos permiten calcular a nosotros el rendimiento de una máquina térmica en el ciclo límite de Carnot. Un rendimiento que está cercano al 75%, cuando tenemos en cuenta las temperaturas. Pero noten que el rendimiento del proceso real, cuando tomamos en cuenta la cantidad de energía necesaria para garantizar el proceso que se propone en el ejemplo, es menor. Lógico, el proceso real tiene una eficiencia que está por debajo del proceso ideal de una máquina térmica definida por el ciclo de Carnot o ciclo límite. Damos un paso más y hablamos un poquito de lo que es la entropía, que ya la hemos mencionado en la clase 5, adelantándonos a lo que hoy estamos abordando en estas clases. Entonces, la segunda ley, como la venimos enfocando, nos plantea la imposibilidad de un flujo espontáneo de calor. Ahora, necesitamos encontrar una formulación matemática. Necesitamos encontrar una expresión matemática para la segunda ley, una relación cuantitativa, una expresión matemática que vincule variables macroscópicas, es decir, cantidades, magnitudes físicas que nosotros podamos de alguna manera medir y que asociemos esas cantidades a este concepto de entropía que vamos a ver ahora. La entropía la podemos entender como el nivel de desorden que tiene un sistema. Desorden o aleatoriedad de un sistema. Entonces, la entropía se define como el nivel de desorden o aleatoriedad de un sistema. Si nosotros llegamos al curso y tenemos a primera hora del día todos los bancos ordenados, espaciados correctamente, las filas perfectamente alineadas, limpio el recinto del aula, etc., el pizarrón limpio también, pero al final de la jornada es probable que exista suciedad en el lugar
los bancos estén totalmente desordenados, la pizarra haya quedado sucia, etc. Y todo esto, escuchen, cuando comparamos el estado final, es decir, como mencioné recién, al fin de la jornada, respecto del estado inicial, es decir, al comienzo de la jornada, vemos claramente que el desorden es mayor, que la aleatoriedad del sistema ha aumentado. Este ejemplo es válido en Occidente, porque si quisiera tomar este ejemplo para transmitir el concepto de entropía en Japón, no lo entenderían, porque en Japón acontece exactamente lo contrario. Cuando los niños se van de los colegios, primero que no existe personal de limpieza en ese país, pero ¿quién realiza la limpieza? Los mismos jóvenes que asisten al sistema educativo, o al establecimiento, perdón, educativo. Cuando se retiran de las aulas, quedan perfectamente limpias, ordenadas y demás. Entonces, si yo tomara en Japón este ejemplo que estoy tomando aquí, esta mañana, no lo podrían entender. Pero bueno, estamos en Occidente y ustedes sí lo van a poder entender. La entropía es el grado de desorden de un sistema entre dos estados posibles, un estado inicial y un estado final. Ahora, retomando el ejemplo que les estoy transmitiendo, fíjense que la definición de desorden o aleatoriedad del sistema tiene en cuenta la foto final, es decir, cómo quedó el recinto al fin de la jornada respecto de la foto inicial, cómo estaba al comenzar las clases. Nada, absolutamente nada, dice o toma en cuenta respecto de lo que ha pasado entre esas dos situaciones límites, el inicio y el final. Esto significa que para el concepto de entropía no nos interesa qué pasó en las horas intermedias, entre las 8 de la mañana cuando comenzaba la jornada y digamos las 21 horas cuando finaliza. No nos importó qué pasó durante todo el tiempo de esa jornada laboral. Sí nos interesó el estado inicial y final. Esto significa que la entropía es una función de estado. Y estoy adelantándome en los conceptos que van a leer en el PDF que les envié para que les resulte más fácil. La entropía es una función de estado. Y como toda función de estado, la otra que hemos visto nosotros es la energía interna, depende justamente del estado final y del estado inicial. Y ustedes me dirán, ¿de qué cosa el estado final e inicial? Por ejemplo, de la temperatura. Ya nos adentramos en la parte termodinámica. De la temperatura final de proceso, por ejemplo, y de la temperatura inicial de proceso. Y la entropía adicionará otro componente. Porque miren, escuchen este ejemplo que se me ocurre en este momento. Nosotros tenemos dos cursos en la facultad, uno pegado al otro, separados lógicamente por una pared. A las 8 de la mañana la temperatura es la misma en ambos, porque es la temperatura ambiente. Estaba fresco, por ejemplo, digamos 20 grados. Y a la noche, cuando termina la jornada, la temperatura es otra, digamos unos 25 grados. TF es diferente a T0, a la temperatura inicial. Pero la cosa es la siguiente, escuchen. Ambos cursos tienen la misma temperatura inicial, ambos recintos tienen la misma temperatura final, que es la temperatura ambiente. Pero cuando yo visito el curso 1, observo cualitativamente cierta cantidad de desorden o cierto desorden. Y cuando observo el curso número 2, observo otro tipo de desorden. Pero cualitativamente puedo decir, ¿es mayor el desorden o es menor?
según sea el caso. Es muy raro observar cualitativamente exactamente el mismo desorden. Ahora, algunos de ustedes me dirán, sí, profe, pero yo miro los dos cursos y están muy parecidos. Y esa palabra marca la diferencia. Bien dijiste, están parecidos, pero no son idénticos. La aleatoriedad de un sistema, de uno de los cursos, es diferente a la aleatoriedad del otro. Ahora, ¿qué hizo la diferencia? Si el estado final, en cuanto a temperaturas, es el mismo que el estado inicial en cuanto a temperaturas de ambos cursos. Hay algo más que tengo que tener en cuenta. Bueno, lo que tengo que tener en cuenta en forma adicional es cuánta energía fluyó en el curso número 1 y cuánta energía fluyó en el curso número 2. La energía que fluye en el curso 1 dependerá de las interacciones que se realizaron en ese curso, de la materia que se dictó, de, digamos, de las actividades que se desarrolló dentro de ese curso, guiados por el profesor y los alumnos. Es decir, hubo energía involucrada, porque para que el profesor dé la clase tiene que estar vivo y los alumnos también. Entonces hay energía involucrada que proviene de los procesos metabólicos de los alimentos que consumen. Y lo mismo acontece en el curso número 2, pero no acontece exactamente de la misma forma, porque las actividades fueron diferentes, las consignas propuestas también lo fueron, y por lo tanto las cantidades de energía puestas en juego en el curso número 2 son diferentes al curso número 1. Y aquí encontramos lo que nos está faltando. Además de las temperaturas del estado final y el estado inicial, debemos considerar cuánto es la energía que se puso en juego en uno de los procesos, en uno de los cursos, respecto de la cantidad de energía que estuvo involucrado, se puso en juego en el otro. Esa energía es energía en tránsito, y nosotros sabemos que la energía en tránsito se denomina calor. El calor es energía en tránsito. Entonces, relacionando la cantidad de calor Q1 en el curso número 1 y la temperatura final, y la cantidad de calor Q2 en el curso número 2 y la temperatura final, que es la misma, se diferencian el curso 1 y el curso 2 no en las temperaturas, sino en los calores o energías puestas en juego, la energía que fluyó en un caso y en el otro. Esto nos permite que el cociente entre las cantidades Q, calor, Joule, en Joule, dividido temperatura en Kelvin, Joule sobre Kelvin, nos permite establecer a nosotros una relación cuantitativa matemática entre la energía en forma de calor y la temperatura, una magnitud macroscópica, variable por cierto, pero esa relación Q sobre T recibe un nombre, chicos: entropía, y se la designa con la letra S mayúscula, entropía. Y para finalizar la clase de hoy, quiero comentarles un aspecto que es fundamental. Noten lo siguiente, por favor, y creo que el ejemplo que se me ha ocurrido hoy ha sido bastante feliz porque me permite transmitir un concepto que es difícil, es duro de comprender de una manera sencilla. Cuando ustedes adoptan en sus cabecitas esta imagen del curso número 1 y 2, temperatura inicial a las 8 de la mañana, temperatura final a las 9 de la noche, pero niveles de actividad, allí me salió la palabra, niveles de actividad diferente en el curso 1, a nivel de actividad diferente en el curso 2. ¿De qué depende el nivel de actividad? Y depende del volumen de energía impuesto en esas actividades. Cuando digo impuesto me refiero al nivel de energía gastado, consumido, necesario para llevar adelante las actividades. Entonces, tomando en consideración estos ejemplos, como les decía, o este ejemplo, como les decía, van a poder guardar en sus cabecitas el concepto de entropía: calor sobre temperatura. En el sistema internacional, Joule sobre Kelvin, unidad de la entropía S mayúscula. Pero lo que quiero transmitirles para finalizar es lo siguiente. Fíjense que nada dije de cuál fue el camino de los procesos
que se realizaron en el curso número 1 y en el curso número 2 desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. No sé qué actividades hicieron. No sé con qué intensidad en un momento o en otro. ¿Cuál fue el camino seguido? ¿Cuáles fueron las actividades? ¿Cuánta gente se involucró? Ninguno de los detalles de las actividades. Solamente me concentré en la foto final, digamos así, y la foto inicial, en ambos cursos. Por eso la entropía es una función de estado, relaciona el estado final con el estado inicial, a través de las temperaturas. Pero tiene en cuenta el flujo de energía en forma de calor que lleva a la transformación del sistema para pasarlo del estado inicial al estado final. Y esto me recuerda a lo que yo les vengo diciendo desde el principio de clase. ¿Qué es la energía? O bueno, no sé si lo dije en este curso, pero lo menciono ahora. ¿Qué es la energía? Y los libros dicen la capacidad que tiene un cuerpo o sistema de cuerpo de producir trabajo, y eso no me dice nada. Yo entiendo la energía, como nos enseñan los físicos teóricos del Instituto de Física Teórica en España, como aquel ente que permite la actualización. Si hay energía involucrada, esa energía va a producir la actualización del curso 1 y 2 desde el estado inicial a las 8 de la mañana a una actualización diferente a las 9 de la noche. Entonces yo tengo que sacar dos fotos, a las 8 de la mañana y a las 9 de la noche, mirarlas las dos. ¿Están idénticos? Sí. Bueno, no hubo ningún proceso, no hubo flujo de energía, no pasó nada. No se utilizaron los cursos. Pero si las fotos son diferentes, significa que se utilizaron, no hubo energía en tránsito en forma de calor, y como tal se generó un proceso de actualización. Eso es la energía. Ahora, para finalizar, ahora sí, no voy a leer nada de lo que está aquí porque palabras más, palabras menos es lo que estoy explicando. Aquí al fin, a ver, estoy en la página, bueno, no tiene número de página esto, pero hablo de lo que es la energía mecánica y la energía interna y la aleatoriedad de un sistema. Y fíjense qué interesante, hablo aquí de la energía cinética macroscópica, por ejemplo, una energía cinética que tiene un auto cuando se desplaza a determinada velocidad. El auto intrínsecamente posee una masa y por el cuadrado de la velocidad sobre 2 nos dará la energía cinética. Esa es una energía macroscópica, pero tiene en cuenta también la energía interna microscópica de las moléculas o átomos que constituyen el mecanismo. Lean lo que puse aquí, que es bastante interesante asociado con esto que estamos viendo en la entropía. Esta hojita lamentablemente quedó repetida, perdón. ¿Y por qué los procesos son irreversibles? Porque en todo proceso no se puede controlar el movimiento individual de las moléculas. No puede convertirse todo ese movimiento aleatorio otra vez en movimiento organizado. Es decir, cuando fluye calor de una fuente a otra, esa energía en tránsito produce la actualización del sistema. Pero no podemos hacer que el sistema reintegre todo ese calor, que fue el que lo actualizó, lo devuelva en sentido inverso y como consecuencia reconstituya el orden original. No podemos hacerlo en forma espontánea, no se puede. Se debe realizar trabajo otra vez, consumo de energía, para que el personal de maestranza venga y acomode el curso de nuevo a las condiciones iniciales para comenzar la nueva jornada al otro día. Porque ustedes me dirán, bueno, pero el otro día el curso está ordenado. Sí, perfecto, pero alguien lo ordenó, se gastó energía. En forma espontánea no aconteció el orden del curso. Ojalá fuera así, pero no sucede. Entonces la entropía es una medida cuantitativa, porque ahora estamos relacionando, fíjense, calor y temperatura, del desorden. Medida cuantitativa del desorden. 5 minutitos nada más. Ahora, nosotros estamos hablando de procesos reversibles, pero aquí viene lo que sería un punto fuerte a favor de este concepto. Como la entropía es una función de estado y no nos interesa qué pasó en el medio, qué actividades se desarrollaron en estos cursos hipotéticos que estoy utilizando,
A mí no me interesa si el proceso es reversible o irreversible, porque estoy concentrado en la foto final y la foto inicial, función de estado, sin importarme lo que pasó en el medio en cuanto a proceso. Esto es muy poderoso, esta idea, porque nosotros podemos, escuchen, estudiar un proceso irreversible como si fuera reversible, analizando el nivel o estado entrópico final respecto del nivel o estado entrópico inicial, estado final e inicial, porque no me importa lo que pasó al medio. Entonces, como no me importa lo que pasó al medio, yo puedo idealizar un proceso reversible, estudiar un proceso reversible que me conduzca a los dos mismos estados, inicial y final. Total la entropía es una función de estado. Yo estoy concentrado en lo final y lo inicial, nada más. Al medio no me importa. Como no me importa el camino, lo puedo suponer, y aquí está la tremenda ventaja, lo puedo suponer como reversible. Y ustedes me dirán, sí, profe, pero los procesos en la naturaleza son irreversibles. Sí, correcto. Pero acordate que el concepto de entropía solo involucra conocer el estado final y conocer el estado inicial. Por lo tanto, si vos conseguís un modelo que implique un proceso reversible, pero cuya condición te lleve al mismo estado final e inicial que el proceso real, ese modelo te puede arrojar muchísima información que hace a la descripción del proceso real e irreversible. Entonces, como la energía interna también es una función de estado que solo depende de la temperatura, y si el estado final e inicial es el mismo, entonces la energía interna es constante, no ha cambiado. Por la primera ley podemos nosotros establecer que la cantidad de calor es igual al trabajo por la primera ley. Ahora, ¿por qué pongo U constante? Porque hacer el proceso reversible, yo parto de un estado, hago todo un ciclo y regreso al mismo estado. Ese es el concepto de proceso reversible. Ahora, el trabajo sabemos que es P por diferencial de B, y ya estoy a 2 minutos de terminar. Y fíjense que yo les digo, todos los años tomo la ecuación general de estado porque es muy importante. Acá la volvemos a ver a la ecuación general de estado. Ecuación general de estado que se apoya en dos piedras angulares, la ley de Charles-Gay-Lussac y la ley de Boyle-Mariotte. Algunos han reprobado exámenes finales porque no le dan bolilla a la ecuación general de estado. Y uno le pregunta cuál es la ley de Boyle-Mariotte y Charles-Gay-Lussac y no la conocen. Pero es tan importante que atraviesa toda la parte de termodinámica. Entonces, reemplazando la presión a partir de la segunda ley, de la ecuación general de estado, que involucra temperatura y volumen, es decir, que la ecuación general de estado involucra las tres variables termodinámicas o coordenadas termodinámicas, presión, temperatura y volumen, llegamos a la expresión que estoy señalando con el cursor. Si reordenamos las expresiones, tomando diferencial de Q igual a la última expresión y las reordenamos como dije, podemos escribir diferencial B sobre B igual a 1 sobre RT, diferencial de Q en el numerador. Ahora noten lo siguiente. Si existe un diferencial de Q, ya termino, si existe una cierta cantidad de calor involucrado y una temperatura, esto nos dará lugar, por ejemplo, en un proceso de expansión a una variación de volumen. Y cuando hay una expansión existe mayor aleatoriedad del sistema. Por lo tanto, la cantidad diferencial de Q parece ser una cantidad apropiada para establecer la definición de lo que nosotros vamos a llamar entropía. Chicos, perdón por la forma introspectiva en que voy a terminar la clase, pero olvidé que el ingeniero Pavón me pidió por favor terminar 10 minutos antes y me he pasado. El lunes que viene voy a retomar con la séptima clase. Voy a volver a repetir esto. Vamos a retomar desde acá. Vean ustedes la parte anterior, ¿sí? Bueno, ¿hay alguna pregunta antes de finalizar? Profe, Perdón, sí, me olvidé que que Pavón me pidió. Sí. había dicho que cuando hay un espacio existe mayor. Una expansión.
expansión significa que pasás de un volumen inicial a un volumen más grande, volumen final. Entonces, volumen final menos volumen inicial te da diferencial de B. Diferencial de B significa que hubo, si diferencial de B es positivo, significa que hubo una expansión. Y analizás vos el diferencial de B, es decir, analizás la variación de volumen respecto del volumen inicial de partida. Entonces, si la variación de volumen es pequeña respecto al volumen inicial, si la expansión es muy pequeñita respecto al volumen inicial, es pequeña la cantidad de calor que necesitas involucrar para que se produzca ese proceso a la temperatura T. Porque el calor que vos utilizás, fíjate acá, ese calor es necesario para producir el trabajo W. Y el trabajo W es que a determinada presión vos produzca una cierta expansión diferencial de B. ¿Te das cuenta? Sí, profe, gracias. Bueno, les mando un saludo, discúlpenme haberles robado el tiempo, nos vemos el lunes próximo si Dios quiere. Que tengan una buena semana. Bendiciones. Chao, profe. Hasta luego.